Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde te encuentres. Continuamos con nuestra entrevista a San Pablo del libro del padre Fray Carlos Mester. Y ayer la última pregunta que le hacíamos a Pablo era que si estaba de acuerdo con la muerte de Esteban y por qué perseguiste a los cristianos. Hoy vamos a dar respuesta a esto desde el padre Fray Carlos Mester. Miriam, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, maestro. ¿Y usted? También aquí estoy, mira, Miriam, no bien, pero estoy. Ya eso es ganancia, ¿verdad? Sí, yo creo que así andamos todos. Ya estando ya, Dios nos va a ayudar, nosotros no hay que darnos por vencidos, Miriam. Sí, Él se encarga de nosotros, nomás que me falta fe todavía para transformar esta muerte que se está avecinando en mi vida en vida eterna, este dolor en salud. Y es al mal tiempo buena cara. No es otra más que la fe, yo creo que es eso. Al mal tiempo buena cara, y yo creo que por eso San Pablo resistió tanto en su seguimiento con Jesús. Buenas tardes, Cristi, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Ya veo que la glucosa está muy alta, ¿verdad? Sí, pero ya hoy está menos, gracias a Dios, Cristi. Qué bueno, gracias a Dios. 200, Aquí, 249 traía ahorita antes de empezar la clase. ay, bendito Dios, ya mejor, más aceptable. Sí, sí, ahorita terminando rápido voy a ir con una doctora internista a ver qué me ayuda, a ver qué me da para el problema de mi barriga es la que me está matando. Pues Dios quiera que todo salga muy bien. Gracias, Cristi. Sí, por nada. Pues también ya llegó Ofelia Macías. Buenas tardes, Ofe. Buenas tardes, maestro. Pues miren, ayer quedó pendiente la respuesta de si Pablo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban y la persecución de los cristianos. Recordar que todos somos personas de nuestras épocas. Por ejemplo, como por ejemplo, como su servidor, que allá cuando tenía 13 14 años, se usó las películas de John Travolta y Olivia Newton-John, que bailaba uno así y todo. ¿Por qué bailaba uno así? Porque pues eran las cosas de nuestro tiempo. Y acuérdense, ¿a dónde va Lola? ¿Dónde va la bola? Y creo que a Pablo le sucedió igual. Acuérdense que el pueblo judío, los gobernantes, los dirigentes, fariseos, saduceos, a herodianos, a los maestros de la ley, los doctores de la ley, le tenían adversidad a Jesús de Nazaret, porque él vino a enseñar algo muy liberal, algo fuera de la ortodoxia. Para el pueblo judío solamente se podía arrimar a Dios las personas puras, las personas que cumplían la ley, las personas que iban al templo, las personas que ofrecían los sacrificios como Dios le había dado las instrucciones a Moisés. Y llega Jesús que come con publicanos y pecadores, que llama a sus filas a personas no muy bien vistas y le empiezan a tener adversidad, odio y rencor. Y dijeron, vamos a acabarlo. Esto lo tenemos en el principio del Evangelio de Marcos capítulo 3.
se pusieron de acuerdo para matarlo, así tal cual dice el texto sagrado. Y pues había esa adversidad hacia Jesús de Nazaret, tanta adversidad que por eso lo llevaron a la cruz, a la crucifixión. El pueblo judío lo hubiera querido apedrear, pero en esa época no tenían forma de hacerlo porque era la Pascua y había muchos soldados y cualquier alboroto, los soldados romanos llegaban y mataban a todos para que se acabara la revuelta. Y seguramente por eso no apedrearon a Jesús de Nazaret, pero por ellos lo hubieran acabado así, en el templo a pedradas. Pero después de este movimiento ellos pensaban que ya se había acabado todo. ¿Se acuerdan aquel dicho muerto y se acabó la rabia? Pues así pensaron ellos con el movimiento de Jesús de Nazaret. Pero resulta que no estaba muerto, está vivo. Y ellos empezaron a decir que el cuerpo del Señor se lo habían robado sus discípulos para esparcir la noticia que había resucitado. Y todo eso generó más, más, más odio, m- m- más adversidad hacia el grupo de Jesús de Nazaret. Y luego Pedro, Juan, lo vemos en Hechos de los Apóstoles, ya cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, en Pentecostés, curan a un cuate que caminaba mal, que estaba chuequito, y va detrás de ellos y le dice a Pedro y a Juan, ayúdenme, y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre del Señor Jesús, levántate y camina. Y empiezan a perseguir al grupo. Y va creciendo este grupo porque de verdad Jesús está vivo. Y en la medida que nosotros, cada uno de nosotros crea que Jesús vive, nuestra vida es diferente, porque lo que nosotros leemos en la Sagrada Escritura no está en pasado ni en futuro, está en presente. Hoy Jesús de Nazaret nos cura. Hoy Jesús de Nazaret viene a ayudarnos a todos. Hoy nuestro Señor Jesús quiere salvarnos a nosotros mismos. Y cuando nosotros empezamos a vivir así, vamos viviendo de manera diferente a todos los demás. ¿Qué se necesita para esto? Pues creer en la buena nueva de Jesús. Y fue lo que hicieron los discípulos de Jesús. Y por eso hoy en el Evangelio, el Señor nos decía, cuando ustedes oran, digan el Padre Nuestro. Y cuando uno de verdad es cristiano, sabe que debemos de vivir todos para uno y uno para todos. Y eso fue la primera comunidad cristiana. Y por eso tanta adversidad y por eso tanto encarnizamiento contra los discípulos de Jesús. Porque ellos pensaban que ahí se había acabado todo ya. Pero surge este movimiento que antes, acuérdense, con Jesús eran alrededor de 120 personas. Sí lo seguía mucha gente, iban a sus predicaciones. Tenemos ahí las multiplicaciones de los panes, que dio de comer a 5,000 personas sin contar a los niños y a las mujeres, que le dio de comer a 4,000 personas, sin contar a las mujeres y a los niños. O sea, tenía mucho público Jesús, pero seguidores así, ah, cerquita de él, nada más eran los 12 y otras 100 personas. Profe, ¿de dónde se sacó eso? Pues lean a Lucas capítulo 10, 72 discípulos envía Jesús. Y también en Hechos de los Apóstoles dice que más o menos eran 120 personas las que estaban en el grupo de Jesús de Nazaret. Pues viene esa adversidad y Pablo trataba de lograr la justicia por medio de la observación de la ley, la observancia de la ley. O cumples o cumples.
Su vida y la vida de su pueblo, de Pablo y del pueblo judío estaba organizada y estructurada desde hacía siglos en torno al cumplimiento de las exigencias de la alianza que Dios había hecho con su pueblo. Observando plenamente las cláusulas de la alianza, el pueblo había alcanzado la justicia. Sería justo, esto era la teoría, la doctrina enseñada al pueblo. Sin embargo, la práctica era otra. Porque acuérdense que nada más lo hacían externamente, no internamente. Como muchas personas que sí vamos al Santísimo y nos hincamos y nos agachamos o nos tiramos de panza, pero eso no, eso no influye en nuestra vida. Seguimos siendo iguales, seguimos sin ayudar a los demás, seguimos pensando que nosotros somos los más importantes. En la práctica, Pablo experimentaba dolorosamente que él, a pesar de todo esfuerzo, no era capaz de cumplir todo lo que la ley mandaba. Su esfuerzo no era suficiente para alcanzar la justicia. Pablo continuaba en pecado ante Dios y no alcanzaba la paz de la conciencia. Quería hacer el bien y no lo conseguía, dice Romanos 7, 14, 24. El bien que quiero hacer no lo hago y el mal que quiero evitar lo hago. Aún así, a pesar de las prácticas deficientes, nadie dudaba de la exactitud de la doctrina que enseñaban a los fariseos, porque eran personas capaces, eran personas reflexivas, eran personas que meditaban la ley del Señor, pero se quedaron con la superficialidad. Y es lo que Jesús les dijo, fariseos hipócritas. ¿Recuerdan? Todo el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo nos habla de esto. Y es porque le ponían pesadas cargas a al pueblo que ellos ni con el dedo levantaban, les dijo Jesús. Y pues imagínense, por eso querían acabar a Jesús y por eso lo acabaron. Pero cuando surge este movimiento de los seguidores del camino, los seguidores de Nazareno, pues hay que acabar con él. El testimonio de Esteban, sin embargo, atacó de raíz el mundo de Pablo y cuestionó radicalmente la exactitud del camino que él seguía para alcanzar la justicia y la paz con Dios. Acuérdate, si tú y yo queremos estar bien con Dios, no tener miedo de morirnos, hay que hacer caridad todos los días. Hay que amar, no hay que juzgar, hay que siempre perdonar y hay que tratar a los otros como quiero que ellos me traten a mí. Esta es la novedad que viene a enseñarnos Jesús de Nazaret. Sobre toda esta base del cristianismo, del judaísmo, está eso, ¿sale? O sea, cumplir la ley de Dios nos lleva a ver al otro como nuestra familia, como nuestro hermano. Mientras nosotros no avancemos por ese camino, pues vamos a ser como los fariseos, sepulcros blanqueados, que nada más honramos a Dios de dientes para afuera. Y por eso Jesús en el capítulo 7 del Evangelio de San Marcos les decía, no, no daña lo que entra en el cuerpo, sino lo que sale de él. Porque dentro del cuerpo es donde salen las fornicaciones, la lujuria, todo eso que nos dice Jesús nuestro Señor en el Evangelio de Marcos capítulo 7. Y cumpliendo la ley que nos lleva a la caridad, como dice San Pablo en Romanos 12:21, vence el mal a fuerza de bien. Así es como se vence el pecado, haciendo caridad, compartiendo lo que cada quien de nosotros tiene. Y pues a la hora de morir, apedreado, Esteban dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Con este testimonio, Esteban con este testimonio Esteban daba la prueba de estar en la presencia de Dios y ser acogido por él, tranquilo en paz con su propia conciencia y por lo tanto poseyendo ya la justicia que Pablo buscaba y no la alcanzaba. ¿Se acuerdan ayer el Evangelio? Porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo, porque fui forastero, porque me ayudaron, estuve encarcelado y me ayudaron. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo? Cuando le ayudaste a uno de estos pequeños.
Cuando nosotros hacemos caridad todo el día, pues si nos vamos a morir, que nos muramos, porque sabemos que estamos cumpliendo la misión que Dios nos puso en la vida. ¿Qué se necesita para alcanzar este grado de querer imitar a Jesús? Nada más basta querer, que tú y yo nos lo propongamos y que vayamos venciendo nuestros vicios, nuestros pecados. ¿Y cómo se vencen los pecados y los vicios en el ser humano? Haciendo caridad. La caridad es el mejor remedio para todo, tan así que es un remedio para entrar al cielo. Ya nos lo decía el Señor. Mas aún Esteban poseía la justicia no como resultado de la observancia de la ley, sino como un don gratuito de Dios por medio de Jesús, vivo de pie a la derecha de Dios. Y por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si tú y yo vivimos la vida como la vivió Jesús en esta tierra, ten la seguridad de que vas a llegar al cielo. Ay, es que yo soy un pobre pecador. No te preocupes, Jesús te va a ayudar. Ay, es que yo soy bien egoísta. No te preocupes, Jesús te va a enseñar cómo renunciar a tu egoísmo, a tu soberbia, a tu envidia, a tu vanidad, a tu lujuria. El mismo Jesús que años atrás había sido condenado como hereje y blasfemo por la suprema autoridad de los judíos y que había muerto vergonzosamente en la cruz, es el que está sentado a la derecha del Padre. Está ahí para interceder por cada uno y cada una de nosotros. Este testimonio tan breve y simple era la negación radical del ideal de justicia de Pablo. O Esteban o Pablo, los dos no podían ser verdaderos al mismo tiempo. Eran dos caminos totalmente diferentes, dos mundos opuestos, uno u otro. Y por eso dice Jesús, o fríos o calientes, porque los tibios los vomito. Y también Jesús en el Evangelio de Mateo nos dice, no se puede servir a dos amos, porque con uno se va a quedar mal. O sirves al dinero o sirves a Dios. Así, así, tal cual, tan literal y tan extremadamente es el Evangelio de Cristo. O entras por el camino ancho y espacioso y te vas al infierno, o entras por el camino angosto y te vas al cielo. Esa es la novedad que trae Jesús de Nazaret. Pablo estaba convencido de que su camino era el verdadero. Para él el camino de Esteban era falso y corrompía las buenas costumbres. Por eso aprobó la muerte de Esteban y comenzó a perseguir a los cristianos. Actuaba por ignorancia. Pensaba que con eso servía a Dios en defensa de la tradición de los padres, pero en el fondo, quién sabe si Pablo buscaba callar la voz de Esteban y de los cristianos, era porque quería callar la voz de su propia conciencia que empezaba a incomodarlo. Pablo estaba huyendo de sí mismo y de Dios hasta que Dios intervino y lo hizo caer en la entrada a Damasco. Recuerden que el estudio de la Sagrada Escritura siempre nos va a llevar a la verdad y la verdad nos hará libres. Ha habido muchos conversos en la iglesia que eran de otras sectas y que terminaron siendo defensores de la iglesia. El cardenal Newman, que fue, creo que fue uno de los últimos que beatificó el Papa Benedicto XVI cuando él estuvo de Papa, porque el que busca a Dios lo encuentra, pero al verdadero Dios. No, no, no si buscamos un Dios a nuestra medida. Recuerda Lupita, Marisol, Irma, Cristi, Brenda, Imelda, Violeta, Miriam, Ofelia, Adriana, Hernández, Ángela. Dios no es un Dios a nuestra medida. Nosotros tenemos que hacernos a su medida. Adelante, Brenda, mande. Disculpe, profe, ahorita que menciona al cardenal Newman, ¿nos podría decir quién era? Yo he escuchado mucho de él, pero no sé mucho de su historia. El cardenal Henry Newman fue obispo en la iglesia anglicana. Y cuando empezó todo este movimiento de que se querían regresar al catolicismo, el Papa Benedicto XVI ayudó para que ellos se integraran de vuelta a la Iglesia Católica. Allá en el siglo VIII, en Inglaterra, el rey se quería volver a casar y ellos pertenecían al catolicismo.
y como el Papa no le dio la autoridad de deshacer su matrimonio para casarse con otra mujer, el rey Enrique VIII, creo que es, dijo, nosotros vamos a hacer nuestra iglesia. Y con los cardenales que tenían ahí hizo su propia iglesia, y se llama la Iglesia Anglicana. De ahí viene el cardenal Henry Newman, Brenda, y todas, ¿sale? Ok, gracias. He escuchado que él decía, le decía a Dios que no le diera cruces muy grandes porque él era muy débil, pero nada más he escuchado así y gracias, ahora conozco un poco más de él. Gracias. Gracias a usted, profe. Y tiene muchos escritos muy, muy hermosos. Deja buscar por ahí si tengo algo y luego te lo mando para que lo leas. Y Gracias, pues profe. para servirte. Y eso fue lo que pasó con Pablo. Encontró la verdad, igual que que muchas personas que andamos equivocados, pero encontramos el camino de Jesús y decimos, como Teresa de Ávila, voy a ser santa, aunque me cueste, aunque me duela, aunque me muera, voy a ser santa. Y lo logran, porque al final uno sabe que todo lo que hace, como dice San Pablo, por Dios vivimos, por Dios nos movemos, bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que le pasó a Pablo ahí, por eso nosotros a lo mejor si juzgamos nada más así el hecho de que persiguió a los cristianos, que persiguió, que persiguió a los seguidores de Jesús y que estuvo presente ahí en la muerte de San Esteban, podemos mal juzgar. Por ejemplo, como nosotros ahorita aquí en Guadalajara, que hubo una manifestación de señoras, de señoras ahí que el Día de la Mujer, que no sé qué, hicieron destrozos y todo. Pues la gente se deja llevar. Son ciegos guiando a otros ciegos, así de fácil, ¿verdad? Y cuando un ciego guía a otro ciego, pues los dos caen al hoyo. Y San Pablo se dio cuenta de eso, que no estaban cumpliendo la ley. Y por eso cuando se encuentra con Jesús, todo se le acomoda en su cabecita, el Espíritu Santo lo ilumina y dice, de aquí soy para adelante. Y como todos en la vida, acuérdense que todos tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Si les preguntara, a ver, ¿cómo pensabas antes de Cristo para ayudar a los demás? No, pues que se las averigüen por como puedan. Tanto que me rasco el lomo trabajando para compartir estos 20 pesos que me costaron tanto trabajo con alguien que ni conozco, que a lo mejor se aprovecha de mí, mejor hay que se las averigua como pueda. ¿Cómo pensabas antes de Cristo cuando te hacían daño? Me la va a pagar, me la hizo y me la va a pagar. No le hace que fuera tu esposo, tus hijos, lo que sea, porque el ser humano somos así. Ah, como también cuando nosotros creíamos que teníamos la razón, nadie nos bajaba de nuestro macho, como dice por ahí un dicho. Es así, así es. Y después de Cristo vamos modificando ciertas actitudes cuando nosotros estamos disponibles para Dios. Cuando dejamos que el alfarero empiece a moldear esta masa deforme y le empieza a dar la forma de Cristo en nuestra vida. Pues eso es lo que me faltó ayer sobre nuestro buen amigo Pablo, el por qué hizo lo que hizo. Y pues vamos a empezar con otra pregunta hoy, una pregunta nueva. ¿Cómo entró Jesús en tu vida? A ver, ¿cómo conocieron a Jesús ustedes? ¿Sale? Vamos a aplicárnosla a nosotros, acuérdense. ¿Y qué significado y alcance tuvo para ti la experiencia en el camino a Damasco? Todos hemos tenido una experiencia a Damasco. Una experiencia a Damasco es de que te encontraste con Dios y tú sabes que era Dios. A lo mejor a ti no te dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
pero nosotros percibimos que era Jesús el que nos hablaba, que nos invitaba. ¿Y cómo cambió todo esto en nuestra vida? Ahí va, el buen juez por su casa empieza. José Guillermo Covarrubias Ponce, como ustedes saben, ha estado enfermo durante toda su vida. Y antes de Cristo yo estaba muy enojado con la vida, con Dios y con todos los que me rodeaban. Porque, ¿por qué yo tengo que pagar por los pecados de otros canijos que ni conozco? ¿Por qué yo tengo que estar enfermo? ¿Por qué yo no tengo, yo no puedo vivir igual que mis amigos ya en la adolescencia que iban y se aventaban sus cervezas, sus vinos, sus churros, lo que ustedes quieran? ¿Y por qué no yo no? Porque me hacía daño. ¿Por qué a todos los muchachos los dejaban ir de cacería, los dejaban andar ahí libremente? Y a mí mi padre y mi madre siempre me querían en la casa, que porque me tenía que inyectar, que porque tenía que hacer esto, aquello. Y todo eso me traumó y me hizo enojar mucho con la vida. Me casé con la güerita, pero yo seguía enojado con la vida. Nos casamos muy chicos, la güerita y yo. Y todo este coraje, todo este rencor fue creciendo y amargándome. Y fui haciéndome soberbio. Yo solo puedo, a mí me hacen los mandados todos. ¿Sale? Nadie podía conmigo, ni en los pleitos, ni en nada. Nadie podía conmigo. ¿Por qué? Porque yo puedo y yo sé y yo tengo. Y llegó un momento que pasa el tiempo y cuando nacen mis cuates, yo tendría 32, 33 años. Y ya mi carro ya estaba muy cansado y ya estaba a punto de tronar mi vida porque dije, ya me cansé. Y nacen mis cuates y dije, ¿y ahora cómo lo voy a hacer para mantener a dos? No, nomás era uno. Ahora eran tres niños de pañales los que tenía que mantener. Y pues yo dije, pues goodbye, ahí se las averiguan como puedan. Ahí nos vemos, mi güerita. Tú, a ver, Dios te va a ayudar, adiós. Y decidí quitarme la vida. Y mi camino a Damasco fue ahí en el bosque del Centinela. Yo corría en esa época. Y entrené ese día yo solo, ese día no esperé al equipo, yo solo me adelanté, yo solo por tantos traumas, porque la pistola que me iban a prestar no me la prestaron para darme el balazo. Y donde me le iba a dar el balazo, hay unas piedras muy bonitas y ahí me senté. Y me senté y ya después, imagínense, ese día yo creo que se me bajó el azúcar, a muchas cosas me pasaron en ese entrenamiento. Llegué y me senté y de un de repente empecé a sentir un calor extraño, pero así como una acogida de algo, de alguien, y mi corazón se empezó a enternecer y empecé a sentirme a gusto y empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Tan así que yo creo que eran como las 7 de la mañana cuando empezó esto y a las 9:30 que llegó uno de mis compañeros ahí, me vio bañado en llanto y me dijo, Memo, ¿te sientes mal? Y ahí se acabó la plática con Dios. Pero yo sé que ese fue mi Damasco. Y a partir de ahí mi vida dio un giro completamente diferente. Tan así que a toda la gente quiero que conozca a Jesús. Quiero que toda la gente sepa que el que hace el bien siempre le va a ir bien. ¿Sale? Que cuando nosotros aprendemos a compartir de lo nuestro, siempre nos va a ir bien. Lo primero que aprendimos mi güerita y yo fue hacer el bien como familia. Y enseñamos a nuestros hijos a hacer el bien, a que compartan. Por eso, gracias a Dios, mis hijos no tienen dinero, porque no guardan nada para ellos. Ellos siempre están dispuestos a ayudar al primo, al tío, a la familia, Zeus hoy a su grupo. Fátima ayuda a una muchacha que salió embarazada y que lleva a su hijo a la universidad.
y Fátima le compra ropa, le compra leche, le ayuda a la muchacha. Y así cada uno de mis hijos tienen su labor a quien ayudar. La güerita y yo también. Y ahí está el asunto del encuentro con Jesús. Si no aprendemos a hacer el bien, no nos hemos encontrado con Jesús. Si no aprendemos a confiar en su misericordia, en su bondad, vamos a ser fariseos solamente. ¿Sale? Eso es lo que somos, fariseos. No tengo, no puedo, hay esto, aquello, no. Es un fariseísmo. Por eso Pablo decía, imítame a mí como yo imito a Cristo Jesús. Y por eso Pablo nos da un retrato de Jesús en la cita que leíamos ayer de Primera de Corintios capítulo 13. El amor es paciente, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, etcétera. Pues, ¿cómo ha cambiado tu vida después de este encuentro con Jesús? Espero en Dios que sí haya cambiado. Si nomás dijiste, ay, qué bonito sentí, pero hasta ahí quedaste, te falta la segunda parte, porque con Dios no se siente bonito, porque Dios siempre nos está exigiendo más y más y más. Si regalas un pan, luego te dice, pues da un pan y medio, porque todavía puedes dar más. Si das pan y medio, y como Dios te va a ir socorriendo, te va a ayudar, ya luego te va a decir, oye, 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 no pan y medio, 2 panes, mijito. Pero es que yo quiero guardar para mañana. ¿Y dónde está la confianza en mí? ¿Se acuerdan hoy el Padre Nuestro? Danos hoy nuestro pan de cada día. Esa oración bien rezadita todos los días en la mañana nos invitan a compartir. Nos invitan a decirle al Señor, danos tu reino, venga tu reino. Hágase tu voluntad, danos tu voluntad. ¿Ha cambiado sus vidas después de un encuentro personal con Cristo? Claro, acuérdense, nadie se acuesta siendo un diablo y siendo un santo. Su servidor de esta experiencia, de ese encuentro con Jesús, tiene lo que tienen mis cuates de vida, 25 años. Pero cuando te toca Jesús, cambias. Porque a partir de ahí empezamos a ir a unas asambleas carismáticas, la güerita y yo, y nos gustó tanto, y la güerita también la tenía yo tan ahogada con mis presiones, con mis depresiones, con mis angustias, y ella tener que batallar con este enfermo y con sus 4 hijos, que también la güerita nos íbamos en la noche y nos liberábamos a las asambleas. Y ya dejamos a los niños acostaditos, dormiditos, con Willy encargado, todos dormiditos, y ya regresábamos a las 11 de la noche nosotros bien contentos. Y cuando me dijo la señora Leti, ve a estudiar la Biblia, y yo volteé y le dije a la güera, voy a ir a estudiar. Y como yo tenía un trabajo donde yo nomás trabajaba mediodía y el otro mediodía me dedicaba a entrenar, a correr, para estar mejor yo de salud, pues dije, me voy a estudiar la Biblia. Y estudié la Biblia y la sigo estudiando. Se fijan cómo cambia uno radicalmente. Aunque sigo siendo un pobre pecador, me equivoco mucho, pero sí, en algunos aspectos sí mejoró mi vida con Jesús. Vamos a ir con Ofelia Macías a Hechos 9 del 1 al 9. Ofelia Macías, por favor. Y luego que leas tu cita, Ofelia, nos compartes algo de cómo el encuentro con Jesús cambió algo en tu vida, por favor. Sí, maestro. Habla, Gracias. Señor, que tu siervo escucha. Saúl encuentra a Cristo. Saúl no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo.
cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres tú, Señor? Y él le respondió: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada, por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Ahí permaneció 3 días sin comer ni beber y estaba ciego. Palabra de Dios. De la Alabamos. Señor. ¿Puedes compartirnos algo, Fe, que te haya sucedido después de conocer a Jesús? Sí, como una escena en la que prácticamente, pues tenía aparentemente poco de casada, pero ya tenía a dos de mis hijos. Prácticamente pues conflictos maritales y pues creía poder tener la solución para todo, pero mi debilidad de ser humano, pues me hizo ver y caer prácticamente en que no soy nada sin Dios nuestro Señor. Ahí le pedí prácticamente la fuerza y el amor que ocupaba en ese momento. Gracias, Sofe. De Igual nada. que Pablo, ¿verdad? Pensamos que podemos caminar, pero no caminamos. Sí. Y ya cuando Dios nos da la mano, ahora sí, aunque esté chipocludo los caminos, ahí vamos con Él y podemos rodear y podemos buscar ese camino verdadero que es Jesús. Gracias por compartirnos, Sofe. Que Dios te siga De ayudando. nada, maestro. Vamos a ir ahora con Lupita Pinzón. Ahí 9 del 10 al 22. Lupita, por favor, ¿nos ayuda? Sí, sí, como no, maestro, con mucho gusto. Gracias. A ver, del 10. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión: Ananías. Ananías respondió él: aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías le respondió: Señor, he oído mucho hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar personas a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le contestó: vete, este hombre es para mí un instrumento excepcional y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo: hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y empezó a ver. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas. Saulo permaneció durante algunos días con los discípulos en Damasco y enseguida se fue
para las sinagogas proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. Los que lo oían quedaban maravillados y decían, y pensar que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban este nombre, pero no ha venido aquí para encadenarlos y llevarlos ante los jefes de los sacerdotes. Saulo se mostraba cada vez más fuerte cuando demostraba que Jesús era el Mesías y refutaba todas las objeciones de los judíos de Damasco. Hasta el 22, Sí, gracias, Lupita. ahí, ¿verdad? Palabra Sí, de Dios. te alabamos, Señor. Gracias, Lupita. Algo muy importante es demostrar que Jesús es Dios en nuestra vida, con nuestro cambio de vida. Sale, yo puedo decir, me encontré con Jesús de Nazaret. Puedo cantar, un día caminaba muy triste por ahí, mi corazón gritaba, ya no puedo seguir. Pero si no se muestra un cambio en mi vida, no me encontré con Jesús de Nazaret. Me encontré con un fantasma, con un ente, con una idea de Jesús. Las personas que de verdad nos encontramos con Jesús, nuestra vida cambia. ¿Y cómo demostramos que de verdad nos encontramos con Jesús? Con nuestro cambio, con nuestra caridad, con nuestro perdón hacia el otro, con nuestro tratar de pensar siempre en el otro. Y fue lo que hizo San Pablo. Empezó a pensar en el bien del otro. Aunque él ya lo tenía muy claro, porque en el libro de Levítico dice nuestro Señor, sean santos como yo, el Señor, soy santo. Levítico 11, capítulo 11, y versículo 19 del 1 al 2. Irma, ¿puedes leer Primera de Corintios 15 del 1 al 11, por favor, Irma? No sé si tengas tu Biblia, no me fijé si puedes leer, Irma. Biblia conmigo, profe. ¿Alguien Gracias. podrá leer? Ok. ¿Quién gusta leer? Gracias. Gracias, Irma. De recuerdo, ¿Cuál hermanos, perdón. adelante, Cristi, por favor. Era de Corintios. Primera de Corintios 15 del 1 al 11, Cristi, por favor. Sí, del 11. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Hermanos, quiero traeros a la memoria el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en que permanecéis firmes, y el que os salvará si lo guardáis tal como os lo prediqué. Si no, habráis creído en vano. En primer lugar, os transmití lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12, que después se apareció más de 500 hermanos a la vez, de los que todavía la mayor parte viven, aunque otros ya murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a los apóstoles, y en último término, se apareció también a mí, que soy como un aborto. En realidad, soy el último de los apóstoles, indigno incluso de tal nombre, pues llegué a perseguir a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios nos ha sido estéril en mi caso. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que me acompaña. Pues bien, tanto ellos como yo predicamos esto, y esto es lo que habéis creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Aquí está todo el cambio en Pablo, ¿verdad? Reconoce que él no es digno de ser llamado apóstol. Reconoce que Jesús de verdad está vivo.
Y es lo que nosotros queremos demostrar a las personas cuando le hablamos de Dios. Mira todo lo que Jesús hizo en mi vida. Imagínate todo lo que puede hacer en tu vida. Imagínense un cuate enfermo como su servidor, sin esperanza, sin futuro, que pueda llevar a los demás a Dios. Y cuando a veces la gente me dice, no, profe, mira, leí la Biblia como me dijiste y esto y esto y eso, es Dios, no te preocupes. Es lo que tenemos que hacer los que nos encontramos con el Cristo total, no con una idea abstracta, como la pregunta que Jesús les hizo, ¿quién dice la gente que soy yo? No, que tú digas, Jesús, esto es para mí. Jesús es el que me guía, decía Ofelia en su comentario. Aprendí que debo de dejarme guiar con Jesús, por Jesús, que yo creía que yo tenía las respuestas, pero las respuestas estaban en Jesús. Todos sabemos las respuestas de la vida, porque Dios nos hizo tan perfectos que todos sabemos lo que es bueno, lo que es malo, pero el demonio nos va pues haciendo más ciegos cada día. Y por eso Pablo se queda ciego para demostrarnos que Jesús es la luz del mundo. Y vean cuando se arrima a Jesús, cómo empieza a cambiar de vida inmediatamente. El cambio con el verdadero Jesús es al otro día, en ese ratito, en las personas que van a los retiros y eso, luego se les nota. Les pido por favor que pidan por una señora que se llama Sujei. Ella quiere cambiar de vida, la tiene muy difícil, pero va a cambiar de vida. Es una alumna que empezó a ir a las clases de Biblia. Me platicaba ayer cosas difíciles, pero yo le decía, para Dios no hay nada imposible, Sujei. Entonces les encargo a esta señora y a su familia, Sujei, para que pueda seguir ese camino de conversión como Pablo, como nosotros. Vamos a ir ahora a la siguiente lectura que es de Miriam, pero me imagino que la va a leer la señora Imelda. No sé si le dijo esta Miriam, si leía su cita, señora Imelda, que es primera de Timoteo 1:12 al 17. Ay, permítame buscarla porque Sí, no sí, sabía yo. sí, primera de Timoteo, señora Imelda, primera de Timoteo 1:12 al 17. Acuérdense, estamos viendo todos los cambios que hubo en Pablo. Ujú. Primera de Timoteo, ¿qué me dijo? Capítulo 1, versículo del 12 al 17, por favor, señora Imelda. Del 12 al 17, ¿verdad? Sí, por favor, gracias. Sí. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Doy gracias al que me da la fuerza, a Cristo Jesús, nuestro Señor, por la confianza que tuvo al llamarme al ministerio, porque siendo yo porque siendo yo en un comienzo un adversario, un perseguidor y un violento, Él me perdonó porque obraba de buena fe cuando negaba a creer, y la gracia de nuestro Señor me invadió junto con la fe y el amor que está en Cristo Jesús. Esto es muy cierto y todo lo puedo creer, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy yo el primero. Por esa razón fui perdonado, para que en mí se manifestara en primer lugar toda la paciencia de Cristo Jesús, y fuera así un ejemplo para todos los que han de creer en Él y llegar a la vida eterna. Al Rey de los siglos, al Dios único que vive más allá del tiempo y de lo que se ve, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, señora Imelda.
Sí, Elena de nuestra. Ustedes vean de verdad cómo hay cambio en Pablo. Las personas que éramos muy soberbias, pues ahora ya no somos tan soberbias. Acuérdense que es un cambio paulatino. Las personas que éramos egoístas ya no somos tan egoístas. Y un día nos va a pasar como a Pablo, que vamos a llegar a esa plenitud de la vida verdadera, donde vamos a poder decir, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Es la cita que le tocó a Rosario, Gálatas 2 del 17 al 21. Si alguna de ustedes quiere hacerla, por favor, Gálatas 2 17 al 21, porque no veo a esta niña conectada, a esta señora, pues, yo les digo. ¿Gusta, maestro? Gálatas 2 17 al 21, Lupita, por favor. 21. Gracias, Lupita. 2 del 17 al 21, ¿verdad? Sí, por favor, Lupita. Ajá, y mi boca proclamará tu alabanza. Escogimos esta rectitud verdadera propia de Cristo y estaríamos ahora en pecado. Entonces Cristo tendría parte en el pecado. Esto no puede ser. Pero miren, si echamos abajo algo y luego lo restablecemos, reconocemos que hemos actuado mal. En cuanto a mí, la misma ley me llevó a morir a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Todo lo que vivo en lo humano lo vivo con la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Esta es para mí la manera de no despreciar el don de Dios. Pues si la verdadera rectitud es fruto de la ley, quiero decir que Cristo murió inútilmente. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos. Señor. Gracias, Lupita. Acuérdense, ah, Nada, maestro. tiene que haber un cambio, sale en nuestra vida. Y Pablo aprende que tiene que vivir desde Jesús, lo que hemos aprendido en las clases, de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia. ¿Qué haría Jesús? Una limonita por el amor de Dios no tengo. A ver, ¿qué haría Jesús? Escúlcale bien. Que me ofendieron, pues yo no los perdono. A ver, ¿qué haría Jesús? Acuérdate de la cruz. Cuando está en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dijeron hasta de lo que iba a morir, me iba a morir. Acuérdate lo que le gritaban a Jesús: hey, si te eres el Hijo de Dios, bájate y creeremos en ti. Y Pablo lo aprendió muy bien y por eso decía, imítame a mí como yo imito a Cristo Jesús. Y lo más importante que Pablo aprendió es que cuando soy más débil, soy más fuerte. Y terminamos con esta cita con Cristi, segunda de Corintios capítulo 4 versículos 7 al 12. Cristi, ¿puedes compartirnos la cita bíblica, por favor? Estás en silencio, ¿eh, Cristi? 7 al 12. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Pero llevamos a este tesoro en recipientes de barro para que se vea claramente que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Vivamos siempre apretados, pero no aplastados, apurados, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no rematados. Llevemos siempre en nuestros cuerpos, por todas partes, la muerte de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues aunque vivamos, nos vemos continuamente expuestos a la muerte para causa de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros, pero en vosotros la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Cristi. Por nada. Pablo entendió en su vida, con el encuentro con Jesús, que él no es nada,
¿Qué somos los seres humanos? Polvo somos y polvo nos vamos a convertir. Y Pablo lo entendió muy bien y cuando entendemos esto, que sin Dios no podemos hacer nada, pero con Dios nos fortalecemos, tenemos muchas cosas difíciles en la vida, pero no nos damos por vencidos porque sabemos que Jesús ya venció todo eso. ¿Qué venció Jesús? Así hablando con la palabra de Dios. Jesús venció al demonio, recuerda. Jesús, nuestro Señor, venció la enfermedad. Jesús, nuestro Señor, venció el hambre. Jesús, nuestro Señor, venció la sed. Jesús, nuestro Señor, venció la naturaleza. Pero lo más importante que Jesús venció es la muerte. Y por eso Jesús está vivo en medio de nosotros. Y por eso las personas como su servidor, que estamos enfermos, que estamos, como decía una viejita mía, en paz descanse, Toñita, estamos, ay, 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 comiendo de lo que hay, bendito sea Dios, con esa esperanza que Dios lo puede todo. Y Pablo aprendió a vivir de esa manera después de ese encuentro con Jesús. Hay momentos en nuestra vida, señora Celia, Irma, Ángela, Aida, Adriana, Ofelia, Violeta, Imelda, Brenda, Cristi, Marisol, Norma, Lupita, Memo, que a veces pensamos que ya no se puede más, pero sabemos, volteamos y vemos la cruz y decimos, es que me tengo que subir a la cruz para vencer todo esto. Y Jesús siempre nos va a ayudar, siempre va a estar ahí con nosotros como estuvo con Pablo hace 2000 años, como está en este momento ahí en tu casa, en tu necesidad, como está en la casa de su y ahorita en este momento de dificultad, como está en la casa de la señora María, Mauricio, que está pasando momentos difíciles en su salud, por la necesidad de todos los enfermos, que sabemos que Jesús puede ayudarnos y que si nos aliviamos, bendito sea Dios. Y que si nos morimos, pues ya sabemos a dónde vamos, así que no hay problema. Y que si a nosotros se nos muere un pariente, sabemos que tarde que temprano nos lo vamos a volver a encontrar allá en el cielo, porque hemos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza en el que lo tiene todo, lo puede todo y lo sabe todo. Y se llama Jesús de Nazaret, te ama, me ama y nos ama. Así que, de verdad, el encuentro con Jesús ha cambiado sus vidas. ¿De verdad el encuentro con Jesús te ha hecho más gente con la gente? ¿De verdad el encuentro con Jesús te hace confiar que por más difícil que se ponga tu vida, vas a salir adelante porque no estás solo, no estás solo? Jesús de Nazaret, el Padre del amor y el Espíritu Santo te acompañan. Pero para esto tenemos que cumplir sus mandamientos, porque así lo dice él en Juan 14:23. El que me ama cumplirá mi palabra. Mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Si tú quieres que siempre Jesús, el Padre del amor y el Espíritu Santo te ayuden, ayuda a los demás y siempre vas a obtener lo que necesitas para tu vida y para que seas santo como Dios es santo. Buenas tardes, nos vemos mañana si Dios quiere. Gracias en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, maestro. Gracias, señor Imelda. Gracias, maestro. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Hasta buenas mañana. tardes. Bendiciones. Gracias, señora Aida, gracias. Ángela de Perú, gracias. Gracias, Norma Bañuelos. Gracias, Adriana. Gracias, Marisol. Gracias, señora Violeta. Buenas tardes, Marisol. Gracias, Lupita. Hasta mañana, primero Dios.